Vamos rápido acá, la palabra del ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa. Y de alguna manera tratar de transmitirles, después de la tormenta, cuál es el camino de los próximos años para el conglomerado PYME argentino, que representa más del 65% del empleo y que además representa más de 530.000 empresas de toda la Argentina. Y quiero arrancar haciendo un pequeño paréntesis del contexto, porque en esa pregunta o ese comentario de "este no es mi gobierno", básicamente tiene que ver con tener una mirada de decisiones integrales. Una cosa es abordar en un marco de emergencia las dificultades frente a una crisis política, y otra cosa es, superada la crisis política y la crisis de coyuntura, poder tomar decisiones mirando no solamente corto, sino mediano y largo plazo. Y esa es tal vez la diferencia más importante. Una cosa es trabajar en la reparación de daño inmediato y otra cosa es planificar la construcción de mediano y largo plazo. Y así como en agosto del año pasado, producto de una crisis política y económica que tiene varias explicaciones, abandoné la presidencia de la Cámara de Diputados para hacerme cargo en un momento en el que en la Argentina se hablaba de asamblea, de helicóptero, entendiendo que había que liderar una etapa de salida de un contexto de crisis. De alguna manera creo que desde el 10 de diciembre empieza una etapa de construcción que no solamente abarca la reparación de los daños del corto plazo, sino la construcción de mediano y largo plazo. En ese sentido, 2 o 3 premisas. La primera, entender la crisis y las dificultades adicionales. Argentina tiene 3 grandes problemas a resolver. El primero, vinculado a la salida de dólares, que es mayor que la entrada de dólares a lo largo de nuestra historia, con crisis recurrentes. Y centralmente está explicado no solamente en el endeudamiento de las empresas privadas, como plantean algunos, o en la cesión o prórroga de jurisdicción en materia de legislación de deuda soberana, como plantean otros, sino que centralmente está planteado en que a lo largo de los años no hemos elegido tener un camino exportador consolidado que nos permita no solamente abrir nuevos mercados, sino consolidar nuevos mercados y ampliarlos. El segundo, claramente, alrededor del orden fiscal, agravado en este año por una situación extraordinaria. Argentina había planificado el 2023 sobre la base de ordenar sus cuentas, de equilibrar su balanza comercial y, desgraciadamente, la sequía más grave, más importante de la historia, que a muchos de ustedes en las economías regionales, a muchos contratistas rurales, a muchos que tienen estaciones de servicio en el interior o que trabajan en la logística de hidrovía, les impactó en el funcionamiento de su economía, centralmente porque tuvimos una caída que en términos de números explica 21.000 millones de dólares de pérdida de exportaciones. Para que tengamos noción del impacto, estamos hablando de casi el 23% de nuestras exportaciones proyectadas para este año. Y entonces aparecieron dificultades con las que ustedes conviven: administración de comercio, CIRA, plazos, todas esas cuestiones que tenían que ver con un objetivo central, que era no parar los niveles de producción, pero garantizar que el flujo de entrada y salida de dólares estuviera equilibrado. Y en ese sentido vaya mi primer agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, porque a lo largo de estos 12 meses, a pesar de las dificultades, siguieron generando empleo. Argentina tuvo 12 meses consecutivos de creación de empleo
que están explicados casi en un 90% en generación de empleo PYME. Y eso claramente lo que demuestra es que más allá del contexto, cada una de nuestras pymes son actores centrales, no solamente en nuestras economías, sino en la generación de empleo en la Argentina y en términos de consolidación del mercado interno. Pero les decía que el desafío más importante que tenemos tiene 3 pilares. El primero claramente es vender más de lo que compramos, traer más dólares de los que salen de la Argentina. Eso requiere centralmente tener la decisión de avanzar en un mecanismo de consolidación de un proyecto exportador. Y el segundo claramente tiene que ver con el orden fiscal. Hemos planteado al Congreso para el año que viene un punto de superávit como proyecto de presupuesto, 0,9 como premisa mínima, un punto de máxima, con además la delegación en el Congreso de la facultad de elegir cuáles son los recortes de los beneficios tributarios y presupuestarios que de alguna manera van a permitir que el Estado cumpla con ese objetivo de garantizar que tengamos superávit fiscal. Obviamente, siempre cuando aparecen ese tipo de situaciones, aparece la puja de intereses, sectores que defienden de una u otra manera los beneficios presupuestarios y tributarios, pero claramente no está el mundo PYME dentro de esos beneficios. Cuando miramos la matriz de beneficios tributarios, el grueso de los beneficios tributarios y presupuestarios no están puestos en quienes generan casi el 70% del empleo en la Argentina, sino que están puestos en quienes generan menos del 30% del empleo en la Argentina. Un ejemplo claro y rápido: cada uno de ustedes paga impuesto a las ganancias o paga CAS sociales a la hora de liquidar mensualmente sus impuestos o paga ingresos brutos, y las empresas que activan operaciones financieras con bonos, legislación extranjera, no pagan. Y entonces la rentabilidad que puede aparecer en una operación financiera de una empresa genera, desde el punto de vista, un incentivo mucho más importante que, digamos, la realidad del contexto productivo. Primer gran desafío a recorrer desde el 10 de diciembre. Tenemos que reformar el sistema tributario en la Argentina. Primero, con simplificación. Primero con simplificación. Segundo, con un acuerdo federal, porque no podemos enfrentarnos a realidades que de alguna manera atentan contra las políticas que definamos en materia de progresividad impositiva, que las vemos todos los días. Hoy el Estado ya le ha devuelto el impuesto al valor agregado por compras en canasta básica a casi 20 millones de argentinos. Y sin embargo, a pesar de ese esfuerzo de reducción del 21% en los precios de muchas de las actividades económicas de jubilados, de trabajadores, de monotributistas, de autónomos, nos encontramos con que ese esfuerzo que hace el Estado Nacional tiene como contracara 4 puntos, 5 puntos de ingresos brutos en las provincias, 3 puntos, 4 puntos de tasa de seguridad e higiene en los municipios, cargados además sobre el consumo de los más débiles. Por eso, vuelvo a repetir, simplificación tributaria y progresividad tributaria. El mayor esfuerzo debe estar puesto en quienes más pueden, el mayor esfuerzo tiene que estar puesto en las actividades especulativas y el esfuerzo de alguna manera garantizado o proyectado como menor tiene que estar sobre aquellos que generan trabajo, que producen y sobre aquellos que tienen menor capacidad de consumo. Y esa tiene que ser una de las primeras grandes reformas de la Argentina, acompañada del uso de la moneda digital como instrumento o como nuevo mecanismo
de funcionamiento de nuestra economía. ¿Por qué? Todos los que estamos acá sabemos que más del 40% de la economía argentina funciona de manera informal, le decimos en negro. Y todos sabemos que eso atenta contra los precios relativos de nuestra economía, atenta contra la libre competencia, porque de alguna manera el que tiene más posibilidades de negrear termina siendo más competitivo que el que cumple con la ley, y atenta también contra los precios de los consumidores. Claramente es uno de los primeros grandes desafíos a recorrer entre el 10 y el 30 de diciembre. El segundo está orientado a qué representa en términos de valor agregado y generación de empleo la exportación PYME en la Argentina. 13.800 millones de dólares proyectados para este año, con un valor de tonelada que es 5 veces el valor de las exportaciones primarias, con una cantidad de empleos que es 7 veces el valor de las exportaciones primarias. Por cada empleo que exportamos en una tonelada de productos primarios, exportamos 7 empleos en lo que es la exportación PYME. Y el valor de tonelada de la exportación PYME claramente tiene 5 veces el valor de la exportación de tonelada de producto primario. ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos aumentar los incentivos exportadores, no solo de nuestras pymes, no solo de nuestras economías regionales, sino de todos los sectores de la economía. Aparecen 4 grandes jugadores para el próximo año. El primero, claramente, es agronegocios sobre la base de la salida de la sequía. El segundo, claramente, es energía, porque terminamos el gasoducto Néstor Kirchner, porque estamos en marcha con la obra del Reversal del Norte, porque volvimos a exportar después de 14 años, por primera vez, anteayer gas a Chile, porque estamos, además, exportando petróleo y el complejo energía que en muchos casos incide en todo lo que es el desarrollo de muchas pymes del interior de la Argentina por demanda de servicios o por demanda de insumos, de alguna manera consolida el proceso de inversión y crecimiento en el complejo energético al que todos llamamos Vaca Muerta, que se ve ampliado además por York Aike, que es una nueva roca madre al sur de Vaca Muerta que claramente nos agrega un 30% de reservas para los próximos años y nos agrega y nos aumenta el volumen de capacidad de oferta de la Argentina. El tercero, claramente, es el complejo minero. Estamos en proceso de maduración de proyectos de litio, de proyectos de cobre. Estamos, además, en términos de expectativa general, en aumento de volúmenes en lo que es la exportación de lo que se denominan tierras raras, que son óxidos muy específicos en los que la Argentina tiene enorme competitividad porque China se ha corrido y ha cerrado las exportaciones de ese producto y nos da la oportunidad de ocupar una enorme centralidad en ese mercado. Y claramente el cuarto gran jugador es la economía del conocimiento. Esos son los 4 complejos históricos, pero entendemos además que hay 4 complejos que podemos acelerar y que intentamos acelerar a lo largo de estos 12 meses y vamos a seguir recorriendo el camino de esa aceleración. Uno es las economías regionales. Nuestras economías regionales tienen mercados muy específicos que tienen además demanda de volúmenes cada vez mayores. Podría mencionar el poroto negro al mercado brasilero, podría mencionar el tabaco a todo el mercado Mercosur, podría mencionar el arroz y podría mencionar tantas otras economías regionales, digamos, con mercados de competencia muy chicos, con lo cual los incentivos nos pueden permitir rápidamente ocupar grandes posiciones de mercado. La fruta del Valle de Río Negro, en concentrados, solo compite con Polonia. Pero también ahí tenemos que tener la capacidad
de ver no solamente cuáles son los incentivos, sino también quiénes son nuestros competidores. Porque a veces, por no mirar cuáles son los incentivos y quiénes son nuestros competidores, terminamos perdiendo mercados. Frutos Rojos, en ese sentido, es un ejemplo de mercados perdidos por no mirar incentivos y competidores. Y claramente, el sexto gran jugador es, sin duda, la exportación PYME. Les decía, 13.800 millones de dólares proyectados para este año. Nos animamos a hacer aportes no reembolsables a través del ProPymex para tratar de acelerar los procesos de exportación. Vemos que el primer resultado es que han abierto mercados y por eso una medida que empieza a regir desde el día lunes, así como hemos incentivado para la soja, lo que tiene que ver con el aumento de volúmenes de exportaciones contra liquidación desde el lunes, las exportaciones PYME también tienen el incentivo de ingreso por contado con liquidación del 25% para poder garantizar mayor volumen y flujo de ingreso que de alguna manera acelere el proceso de exportaciones argentinos. En paralelo nos encontramos con una enorme dificultad, que es que necesitamos consolidar el sistema de crédito en la Argentina. Y ahí va mi primer planteo vinculado al proceso político electoral. Porque las ideas vinculadas a la elección de otra moneda tienen consecuencias que se pueden ver en el tejido de pequeña y mediana empresa de los países que adoptaron ese camino. Zimbabue, El Salvador y Ecuador eligieron el camino de la dolarización y pasaron dos cosas que las pueden chequear todos ustedes comparando el tejido económico de esos países desde el momento de la dolarización a hoy. La primera, concentración económica. Se murieron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas y se produjo un proceso de concentración económica. La segunda, pérdida de tasa de interés competitiva por pérdida de señoreaje. Y voy a un ejemplo concreto. Entre el 2015 y el 2019, la Argentina tenía tasa de interés positiva en dólares. Eso le servía a los fondos de inversión que venían a especular, a los BlackRock de este mundo, a los Templeton. Les servía a tal punto que tuvimos en un momento de pérdida de confianza una enorme salida de capitales que llevó a la Argentina a tomar la peor decisión en términos históricos de los últimos 20 años, que es volver al Fondo Monetario Internacional, tomar la decisión de admitir que en la convocatoria de la Argentina esté el síndico revisando la cuenta cada 3 meses porque elegimos proteger a los que timbiaron. Mientras ustedes tenían tasa de interés positiva en dólares y caían 23.000 pymes en la Argentina y caían 200.000 empleos en la Argentina, los fondos de inversión tenían la oportunidad de sacar con garantía y respaldo del Fondo Monetario Internacional la plata que habían traído para especular. 66% de la plata del préstamo del Fondo Monetario Internacional fue a parar a las cuentas de fondos de inversión que se iban de la Argentina. Imagínenlo, no en términos de una convivencia de monedas, sino en términos más simples, de haber elegido la moneda y el señoreaje de otro banco central. La otra variante, la dolarización cobarde la llamo yo, que es el bimonetarismo, que plantea ni más ni menos que lo que está sucediendo hoy en Cuba y en Venezuela. Parece
casi una contradicción histórica que quienes nos acusaron sistemáticamente de querer transformar a la Argentina en Venezuela y en Cuba, elijan como propuesta futuro para la Argentina el modelo que hoy tienen Venezuela y Cuba de convivencia de las dos monedas. Básicamente porque la moneda fuerte siempre se come a la moneda débil. Y por eso es una dolarización cobarde. Porque en realidad es no animarse a plantear una decisión, a mi modo de ver errónea, pero que claramente termina teniendo un proceso que ya lo vivimos en la Argentina en otros tiempos. El patacón se comió al Lecop porque servía para pagar impuestos. Imagínense, en términos de fragilidad de una y otra moneda, el impacto que puede tener el bimonetarismo planteado como mecanismo de curso legal. Por eso, nosotros creemos que la salida de Argentina es a partir de un proceso de desarrollo alentando la producción y las exportaciones y consolidando el mercado de trabajo argentino. Quiero, porque veo que me corre el reloj, quiero dejar más o menos claras cuáles son las reformas para el mundo PYME, entendiendo que de alguna manera hay cosas que estamos haciendo ahora que tienen que ver con ese camino que elegimos. La primera claramente es la del blanqueo laboral. Los próximos 2 años, cada empleo nuevo que generen no pagará cargas sociales y además permitirá, en caso de trabajadores informales, reconocerle hasta 70 meses de aporte jubilatorio al trabajador, sin sanción penal, sin sanción tributaria, con el objetivo de que tengan la oportunidad no solo de formalizar, sino de generar nuevo empleo. Y quiero decirles que esa norma hoy ya está vigente. Seguimos adelante con el cambio del impuesto a los débitos y créditos contra cargas sociales, que ya pusimos en marcha, pero en paralelo queremos establecer, a los efectos de garantizar el rol de nuestras pymes exportadoras, una decisión que de alguna manera nos permita consolidar el crecimiento de nuestras exportaciones por el fortalecimiento de nuestra moneda. Todo régimen de nuevas exportaciones que ponga en marcha cada una de las empresas PYME de la Argentina estará eximida por ese volumen de exportación del pago de impuestos internos, porque entendemos que es la mejor forma de agregarle competitividad a las exportaciones PYME en términos de disputa de mercado y porque entendemos que además lo más importante que tenemos como tarea los próximos años en términos macroeconómicos es robustecer nuestra acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda y fortalecer el crédito. Vamos a seguir además en el camino de tasa de interés negativa para todo lo que es emprendimientos, proyectos de bienes de capital que aumenten la productividad de las empresas y aumento de capacidad instalada. Y obviamente vamos además a plantear el régimen de amortización acelerada, descontable de otros impuestos para todo lo que es nuestras pequeñas y medianas empresas, porque entendemos que es la mejor forma de que el Estado facilite los mecanismos de inversión de cada una de las pymes, facilite la generación de empleo, aumente los volúmenes de exportación y nos dé la oportunidad de consolidar a nuestro sector pyme, que tiene, como les decía al principio, el mayor valor agregado en términos de tonelada de exportación, el volumen de exportaciones, para que el trabajo argentino tenga lugar y mercados en el mundo. Yo quiero agradecerles nuevamente la invitación. Quiero decirles que tengo un enorme respeto. Soy hijo de un pyme y tengo un enorme respeto
por las pymes argentinas. Sé lo que es salir corriendo a cubrir el banco. Lo ha hecho mi viejo toda su vida, lo he hecho yo alguna vez para ayudarlo a él. Sé lo que es enfrentarse con procesos cíclicos de crecimiento y caída. Sé lo que representa también el esfuerzo y el vínculo que construye el empleador pyme con los trabajadores y de alguna manera esa especial relación que hace que muchas veces cada pyme sea una familia y no simplemente una empresa. Entiendo perfectamente lo que representa el esfuerzo y el riesgo que asume cada uno de ustedes y decirles que tengo un profundo respeto, tanto que a diferencia de otros candidatos, siendo ministro y candidato, yo vengo acá a poner la cara con ustedes porque creo en las pymes argentinas. Muchas gracias.